Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. En el anterior vídeo ya explicaba grandes equipos en España y en Inglaterra, que habían tenido grandes momentos pero que ahora no vivían su mejor época. Y hoy hacemos el segundo capítulo. Hoy vamos con Alemania y con Italia. Como siempre, nuestra fuente, el libro Odio el fútbol moderno, aquí lo tenemos, que lo recomiendo bastante. Y bueno, pues vamos a poner ahora el caso de 5 equipos alemanes y de 3 italianos que ya no veían su mejor momento, pero que dominaron tanto su país como Europa en los años pasados. Primero vamos a empezar con el Kaiserslautern. El Kaiserslautern, que era un habitual en las competiciones europeas en los 80 y 90, y que es un club histórico fundado en 1900. Este equipo fue capaz de desquiciar totalmente al Bayern de Múnich, ya que el Bayern tuvo que vestirse, como explicamos en otro vídeo, en el de los colores, tuvo que vestirse de amarillo completamente, emulando a la selección canariña, para motivarse y conseguir ganar 0-1 en el siempre difícil Fritz-Walter Stadium, ya que el Bayern de Múnich pues prácticamente perdía todos los partidos ahí y hasta se decía que le mandaba los 3 puntos por correo, que prácticamente le regalaba cada partido el Bayern de Múnich, el que es casi siempre campeón alemán hoy en día. También este estadio, que es conocido como el infierno, fue muy duro y lo pasó muy mal el Barcelona de Johan Cruyff, el Dream Team. En 1991, en una de las primeras fases de la Copa de Europa, que luego posteriormente gana el Barcelona, tuvo que enfrentarse al Kaiserslautern. Y a pesar de ganar 2-0 en el Camp Nou y llevar una buena renta a Alemania, el Barcelona que prácticamente ya se veía en la siguiente ronda, pero es que el Kaiserslautern se llegó a poner 3-0 con una gran actuación de Hotic, que metió 2 de los goles, y José Mari Vaquero en el minuto 88, una falta lateral que lanza Koeman, remata de cabeza, se impone a todos los centrales por arriba en el salto, José Mari Vaquero, y consigue ese 3-1 que le daba el pase al Barcelona a la siguiente ronda. Pero estuvieron a punto de caer en un campo que, por ejemplo, Guardiola decía que parecía que se te iba a caer encima. Era un auténtico infierno, la grada apretaba muchísimo y estuvo a punto el Kaiserslautern de eliminar al que sería el futuro campeón, el Barcelona. Luego, bueno, pues este club ha ganado 2 ligas, en 1991 y en 1998. También ganó una liga, pero no se llamaba Bundesliga todavía, la de 1962. Y en la de 1998, esa Bundesliga, es el único club que lo ha conseguido siendo un recién ascendido. También ha ganado 2 copas alemanas y una Supercopa alemana. En 2017, la temporada 2017-2018, bajó a tercera división por primera vez en su historia y es ahora mismo donde se encuentra, intentando volver a la categoría de oro del fútbol alemán, pero va a ser complicado para ellos porque no están en su mejor momento. Ahora, nuestro segundo equipo es el Karlsruhe. Hablamos de este club fundado en 1894, que una de sus gestas más recordadas en Europa es en la segunda ronda en la Copa de la UEFA, donde primero pierde 3-1 en Mestalla, se enfrenta al Valencia, pero el 2 de noviembre de 1993 en su estadio le mete 7-0 al Valencia Club de Fútbol. Edgar Smith, el belga, tuvo una gran actuación, metió 2 goles, un jugador que se hizo profesional a los 28 años y que había tenido un duro accidente de tráfico que había superado, y jugaban grandes jugadores como Kiriakov y el grandísimo Oliver Kahn, leyenda, un portero de leyenda que luego jugó en el Bayern de Múnich y que curiosamente también le quitó la Champions al Valencia en la final de 2001. Ahora también, bueno, pues en este equipo, como curiosidad, se retiró Rafael Martín Vázquez, uno de los jugadores de la Quinta del Buitre, y ahora es un equipo que es ascensor entre la segunda y la tercera categoría alemana y que está constantemente pues subiendo y bajando entre esas dos divisiones. Ahora vamos a hablar del Borussia Mönchengladbach, este equipo alemán, que bueno, del que por ejemplo salió Ter Stegen, actual portero del Barcelona, pues tuvo un equipo de ensueño bajo el mando de Udo Lattek. En la década de los 70 ganó 5 ligas, 2 copas de la UEFA y una recopa. Pues vamos a ver, la primera copa de la UEFA se la gana al Twente, empata 0 en casa, porque la UEFA antes se jugaba ida y vuelta a la final, empata 0 en Alemania, pero es que al visitar Países Bajos ante el Twente gana 1-5, con 3 goles de Jupp Heynckes, que es un famoso entrenador que también ganó la última Champions del Bayern de Múnich como entrenador, y 2 goles de Alan Simonsen. Y luego también en 1979 jugó contra la Estrella Roja de Belgrado, empató a 1 en Serbia, en la antigua Yugoslavia, y luego ganó 1-0 en Alemania con gol de Simonsen. Tiene 2 subcampeonatos también de la Copa de la UEFA, primero contra el Liverpool en 1973, ese Liverpool de Kevin Keegan, y en 1980 ante el Eintracht de Frankfurt. En esta edición, en la de 1980, curiosamente, en la Copa de la UEFA, los 4 semifinalistas fueron alemanes.
el Borussia Mönchengladbach, el Eintracht de Frankfurt, que fue campeón, el Stuttgart y el Bayern de Múnich. Otro de los grandes logros del Borussia Mönchengladbach es la final de Copa de Europa de 1975, en la que perdió ante el gran Liverpool de Bob Paisley, que tenía jugadores como Kevin Keegan, McDermott, Callaghan, Smith, y que bueno, pues cayó por 3-1, pero llegó a esa finalísima también el Borussia Mönchengladbach y estuvo cerca de conseguir un título. Hoy día pues lleva más de 20 años sin hacer un título, su último trofeo se remonta a la temporada 1994-1995 con la Copa, la DFB Pokal, la Copa alemana. Ahora el siguiente equipo del que hablamos es del Hamburgo. El Hamburgo Sportlich Club es un equipo del norte de Alemania y bueno, pues un equipo del norte de Alemania, de la ciudad de Hamburgo, donde hay dos clubes, el Hamburgo y el St. Pauli, que ahora mismo están teniendo sus primeros derbis históricos. Y bueno, pues es un club que fue muy grande a finales de los 70 y principios de los 80, cuando fichó sobre todo a Kevin Keegan del Liverpool. En 1983 gana la Copa de Europa de la mano de Ernst Happel, elimina en las semifinales con mucha dificultad a la Real Sociedad, que fue bicampeona en España, la Real Sociedad de San Sebastián. Primero empata 1 en Atocha, en el antiguo campo de la Real Sociedad, y luego vence por 2-1 en Alemania, en el Volksparkstadion, aunque con un gol muy polémico en fuera de juego. Luego llega a la final y en la final gana por 1-0 por la mínima a la Juve, la Juventus de Turín, que tenía un grandísimo equipo con Dino Zoff, Platini, Tardelli, Foniek o Paolo Rossi, que era, bueno, que también fue uno de los jugadores más destacados en el Mundial de España en 1982. El entrenador de ese equipo era Giovanni Trapattoni, que es uno de los entrenadores también más históricos italianos. El gol de esa final lo hizo Felix Magath. También fue subcampeón años antes, 3 temporadas antes, ante el Nottingham Forest, también de la Copa de Europa. Perdió 1-0 con ese gol que recordamos en el otro vídeo de Robertson. Tiene 2 ligas y una copa contra el Stuttgarter Kickers, que es un equipo que ahora mismo creo que no existe, creo que se refundó en el Würzburger Kickers. Y bueno, pues es en 1987 cuando fue su último título importante. Hoy día, ¿cómo está el Hamburgo? Pues el 12 de mayo de 2018, el famoso reloj que tiene en su estadio, en el Volksparkstadion, era un reloj que contaba el tiempo que llevaba el Hamburgo en primera división, porque era el único club que no había descendido nunca a segunda, y ese reloj pues ya se paró definitivamente, que lo contaba por horas, por días, por minutos, por segundos que llevaba el equipo en primera, el equipo de la ciudad. Y tras 55 temporadas, el Hamburgo bajó a segunda división con una temporada muy mala, con 31 puntos en 34 partidos, y hoy día sigue en segunda, porque no pudo volver el año anterior. Bueno, pues ahora vamos con el Colonia, el último equipo alemán. El Colonia ganó 3 ligas y 4 copas en la década de los 60, 70 y 80, incluso llegó a jugar algunas finales europeas, como por ejemplo en 1986 juega la final de la Copa de la UEFA ante el Real Madrid, la pierde claramente, pierde 5-1 en el Bernabéu y luego aunque gana la vuelta por 2-0 en Alemania no es suficiente para llevarse la final. Y bueno, pues en ese 1986, como curiosidad, 3 equipos españoles llegan a las 3 finales de las competiciones europeas de aquel entonces. El Real Madrid, que le gana la Copa de la UEFA al Colonia. Luego el Atlético de Madrid llega a la final de la Recopa de Europa ante el Dinamo de Kiev y pierde por 3-0. Y el Barcelona llega a la final de la Copa de Europa ante el Steaua de Bucarest y pierde en una tanda de penaltis que también es muy recordada con esas 4 paradas del portero de Helmut Tukadam. De eso a lo mejor hablamos en otro vídeo. También llegó a semifinales de la Copa de Europa en 1980, es de su mejor actuación. Empató a 3 en Nottingham, ante el Nottingham Forest empató a 3, pero luego volvió a ganar el Nottingham allí en Alemania por 0-1 y se clasificó para la final, que luego le ganaría a otro equipo alemán, como ya hemos dicho antes, al Hamburgo. Este equipo, bueno, pues tenía grandes jugadores como Harald Schumacher, Uwe Wein o Ralf Geiler Kincher. Y hoy es un equipo ascensor entre primera y segunda división. Ahora vamos con Italia y empezamos por el Parma. El Parma, que fue uno de los equipos pioneros en Italia en inyectarse dinero de una multinacional, de Parmalat, para coleccionar a muchos de los mejores futbolistas del planeta. Tenía una gran plantilla con Tomás Brolin, Faustino Asprilla, Stoichkov, Verón, Hernán Crespo, Zola y Gianluigi Buffon, mítico portero de la Juventus de Turín. Luego, estos jugadores pues vistieron el azul y amarillo de la camiseta del Parma. El club fue campeón en 1993 de la Copa de Europa, ganándole 3-1 al Royal Antwerp
equipo belga, y sufriendo en una eliminatoria muy complicada ante el Atlético de Madrid, en la que perdiendo 2-1 en el Vicente Calderón, luego consiguió llevarse la eliminatoria ganando 1-0 en Parma, en Italia. Un año después fue subcampeón ante el Arsenal, perdiendo 1-0. También ganó la Copa de la UEFA en 1995 ante otro equipo italiano, ganó 1-0 la ida en Parma con gol de Dino Baggio, y en la vuelta pues empató a 1 en Turín con otro gol de Dino Baggio en el minuto 63-64, que consiguió empatar el partido y darle el título al conjunto del Parma. El club incluso llegó a quedar subcampeón del Scudetto, de la Liga Italiana en 1996, pero cayó en bancarrota. También, no hemos dicho, también gana otra Copa de la UEFA en 1999, por 3-0 al Olympique de Marsella, con goles de Hernán Crespo, de Vanoli y de Enrico Chiesa. El club cae en bancarrota totalmente en 2015, tiene incluso que poner en venta sus trofeos y termina desapareciendo y refundándose como Parma 1913 Calcio. Baja a la Serie D y entonces desde la Serie D consigue 3 ascensos seguidos para subir en 2018 de nuevo a la Serie A, y ya lleva 2 temporadas compitiendo en la primera categoría de Italia, pero la verdad que fue un palo duro para ellos pasar de ser un equipo tan histórico a tener que competir en la cuarta categoría del fútbol italiano. Ahora hablamos de la Lazio. La Lazio, que también es otro de los equipos que tuvo una gran ayuda económica con la multinacional Cirio, y que consiguió, como el Parma, un equipo totalmente de estrellas a finales de los 90 y principios de los 2000. Consiguió la Recopa de Europa en 1999, se la ganó, la jugó en Birmingham, en el Villa Park, el estadio de Aston Villa, se la ganó al Real Club Deportivo Mallorca, ganando por 2-1 con goles de Vieri y Pavel Nedved. Este equipo tenía a Nesta, futuro central del Milán, Shinsa Mihajlovic, Pavel Nedved, Stankovic, Roberto Mancini, Salas, el chileno que era otro gran delantero, o Cristian Vieri. Ganó el Scudetto en el 2000, añadiendo a estos jugadores también estaban la Brujita Verón o el Cholo Simeone. Y después de la caída de la empresa Cirio y de Sergio Cragnotti, que era su director, pues el club volvió a entrar en crisis, de la que se está recuperando poco a poco, e incluso este año le estaba compitiendo, hasta el parón que hemos tenido de ligas, le está compitiendo a la Juventus de Turín y solo estaba a un punto, con grandes jugadores como Ciro Immobile. Y ahora hablamos de la Sampdoria, que fue un equipo totalmente maravilloso a finales de los 80 y principios de los 90. Consiguió un Scudetto en 1991, lo que le permitió jugar la Copa de Europa posteriormente, de la que ahora hablamos, 4 Copas de Italia y una Supercopa de Italia. Primero gana la Recopa del 90, le gana 2-0 al Anderlecht con doblete de Vialli, y un año antes había sido subcampeón de esa misma Recopa de Europa contra el FC Barcelona, en el que fue el primer título europeo del Dream Team de Johan Cruyff. Le ganó el Barça esa final a la Sampdoria. Y en 1992 su gran hazaña es llegar a la final de la Copa de Europa en Wembley ante el Barça, en la que sería la primera Copa de Europa del club catalán. Aquí tenemos la alineación con la que salió aquel día la Sampdoria ante el Barça. En portería estaba Pagliuca, en la defensa Manini, Lana, Vierchobot y Katanec, en el medio centro Lombardo, Pari, el brasileño Tonino Cerezo e Ivano Bonetti, y arriba Gianluca Vialli y Roberto Mancini, una delantera totalmente de ensueño para aquella época. Y bueno, pues esa final la pierden 1-0 con el gol de Koeman, esa famosa falta en el minuto 111, ese golpeo potente que llega a tocar Pagliuca pero que no puede evitar el gol, y la Sampdoria, que perdió esa final pero también hizo una grandísima temporada. ¿Por qué el fútbol italiano, ahora os preguntaréis, por qué el fútbol italiano bajó tanto desde los 90, que era una de las mejores ligas del mundo y de las que más admiraba todo el planeta, a ser una liga que se ha convertido en aburrida, en que la domina la Juve, que lleva 8 temporadas seguidas? Pues sobre todo por en 2006 el escándalo del Calciopoli. El Calciopoli, que bueno, pues fue un escándalo en el que se descubrió el amaño de partidos, la compra de árbitros, y en el que algunos clubes incluso descendieron a segunda, como la Juventus de Turín, que se pasó esa temporada 2006-2007 en segunda división, aunque bueno, luego volvería un año después a la Serie A, pero fue un escándalo muy sonado y le quitó bastante importancia a la Serie A, porque también hubo grandes bancarrotas de grandes sociedades institucionales, y esto fue lo que causó que el fútbol italiano perdiera tanto en los siguientes años. Porque es que antes equipos como el Torino, la Roma, el Inter, el Parma, la Juventus, el Milan, la Sampdoria, la Lazio eran respetados en toda Europa y siempre se competían en el Scudetto. La liga italiana estaba mucho más igualada,
podía ganar cualquier equipo, se llevaba el Inter los Scudettos, el Milan, la Lazio, la Sampdoria, podía pasar cualquier cosa en la Serie A, pero perdió totalmente importancia. Además que tuvo la Serie A grandes jugadores en los 90 como Batistuta o como Ronaldo Nazario, grandes estrellas, pero que obviamente pues luego se perdió todo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Este es el segundo capítulo, haremos un tercer capítulo también en el que hablaremos de grandes históricos en Francia y en el resto de Europa, equipos como el Ajax, el Estrella Roja, el Steaua de Bucarest. Y bueno, pues también en próximos vídeos quizá hagamos historias insólitas de competiciones europeas de selecciones como la Eurocopa de 1992, en la que Dinamarca ganó esa Eurocopa siendo una selección invitada. Lo descubriremos en próximos vídeos. Muchas gracias, me despido y nos vemos en el próximo. Hasta luego.